Tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Esta noche vamos a meditar en la preciosa palabra de Dios. Vamos a estar, hermanos, entendiendo y meditando en la palabra de Dios. Dios tiene mucho que enseñarnos a nuestras vidas. Y esta noche yo quiero que meditemos en un salmo, pero es un salmo de David específicamente. Y es más que un salmo, es una oración que el salmista hace al Señor en un momento de angustia. La primera vez que se me permitió el privilegio de predicar, cuando empezó la cuarentena, hermanos, hablé sobre el rey Asaf y las decisiones que él tomó cuando estuvo en un momento de tribulación, y cómo el rey Asaf buscó al Señor, pregonó ayuno, ¿verdad? Y humilló su rostro delante del Señor para buscar una respuesta, para buscar una solución al problema. Y el Señor tiene esa solución que nosotros necesitamos, a nuestra oración. Pero Él quiere que nosotros hagamos una oración eficaz, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, quiero que aprendamos del rey David, del salmista, cómo él elevó esta oración y cómo él al final de esta oración, vamos a leer, como les dije, en el Salmo 143, es el versículo 10, en el que nos vamos a centrar, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta llegar al 10, y de esa manera entender cómo el salmista termina pidiendo a Dios que le enseñe su voluntad, porque creo que es una frase que debería de estar en todas nuestras oraciones, que Dios nos enseñe su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo nos dio también ese ejemplo de pedir al Padre su voluntad. Ahora, quiero que separemos dos cosas. Una cosa es que Dios nos muestre su voluntad, pero otra cosa es que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, eso vamos a ver esta noche, pero antes vamos a entregarle, ya que muchos hermanos se están conectando y ya están acá para escuchar y atender la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él dirija este momento, que Él nos muestre su voluntad a través de su verdad, a través de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias te damos, Padre eterno, por el privilegio que nos das, Señor, de poder reunirnos, Señor, aunque sea por este medio, y escuchar tu preciosa palabra. Atender tu preciosa palabra desde la comodidad de nuestras casas, compartiendo quizá con nuestra familia, Señor. Gracias te damos por este privilegio que no todos tienen, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Te suplico, Señor, que esta palabra, que esta semilla que tú vas a sembrar esta noche pueda caer en tierra fértil. Y nosotros podamos entender esos misterios que tiene tu palabra para poderlos aplicar en nuestra vida, Señor. Te lo suplicamos, podamos ser cristianos fructíferos. Cristianos, Señor, que van de gloria en gloria, Señor, como la luz de la aurora, hasta que el día ha alcanzado su plenitud, dice tu palabra. Así, Señor, queremos ser, Señor. Queremos ser como esos cristianos que buscan incansablemente tu verdad para llevarla a la práctica, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, por proveernos de los recursos y escuchar tu preciosa palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así que acompáñenme al Salmo 143. Yo creo que ya lo han de tener ahí en la mano. Vamos a leer, dije que nos vamos a enfocar en el versículo 10 específicamente, pero quiero que leamos desde el versículo 1 y entendamos cómo llegó a pedir el salmista a Dios que le enseñara su voluntad. Porque es un proceso muchas veces para que nosotros entendamos que debemos de hacer la voluntad de Dios, o que, Dios nos tiene que mostrar su voluntad. Porque como les decía,
son dos cosas muy diferentes. Que Dios nos muestre su voluntad o que hagamos su voluntad. Porque Dios nos puede mostrar su voluntad, pero nosotros decidimos si cumplir su voluntad o no cumplirla. Salmo 143. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice así, hermanos: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Versículo 2: Y no entres en juicio contra tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Quiero realmente que empecemos meditando en estos 2 versículos. Y pareciera que estos 2 versículos no nos dicen mucho, hermanos. Nosotros, cuando estamos atravesando momentos de dificultad, nos podemos identificar con el inicio de esta oración. Nos podemos identificar porque vemos a un David que está afligido, a un David que está preocupado, por decirlo así, porque empieza a decir: escucha mis ruegos. Cuando nosotros estamos rogando, ya sea a una persona o a Dios, principalmente en una oración, es porque hay aflicción en nuestro corazón, es porque hay mucha necesidad en nuestro corazón. Entonces así podemos ver al salmista en este momento, así podemos entender el corazón del salmista en este momento. Pero él dice en el versículo 1, a mediados del versículo 1, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Fíjense, mis amados, cuando dice respóndeme por tu verdad, nosotros sabemos y entendemos que la verdad de Dios es solo una, y es su palabra. Muchas veces nosotros esperamos que el Señor nos responda, nos dé su respuesta preciosa y oportuna, quizás por un sueño, por una gran revelación. Esperamos que suceda algún gran evento espiritual y que el Señor nos muestre su respuesta, su voluntad. Y muchas veces la respuesta la vamos a tener en la verdad, en la palabra de Dios. Ahí donde vamos a tener muchas veces la respuesta que nosotros estamos esperando. Y el salmista reconocía esto. El salmista David entendía esto y él decía: por tu verdad, por tu justicia, ¿verdad? Él quería que le respondiera. Así que nosotros, hermanos, debemos de esperar la respuesta de Dios por su verdad, a través de su verdad, que es la palabra de Dios. No sé cuántos de los que me están oyendo puedan estar atravesando momentos en los cuales tienen que tomar decisiones bien cruciales, ¿verdad? Decisiones que involucren jugárselas mucho, ¿verdad? Y le están pidiendo al Señor dirección. Y quizás han estado hablando con los pastores también, pidiendo dirección. Y está bien, perfecto. Pero también tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que acudir a la palabra de Dios y entender más la voluntad de Dios a través de su palabra. Y miren, el salmista, a pesar de que vivió en el antiguo pacto, ¿verdad?, que era el que estaba bajo la ley, pareciera como que David tuvo revelación del nuevo pacto, porque sigue diciendo en el versículo 2, dice: y no entres en juicio contra tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, haciendo referencia a lo que dice Romanos 3:20, que ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque estamos manchados por ese mal que infectó a todo el mundo, que es el pecado. Entonces, ¿cómo vamos a venir delante de Dios queriendo justificarnos? Hermanos, no podemos venir delante de Dios diciéndole: Señor, te pido que me cumplas esta petición porque yo soy bueno, porque yo soy buena persona, porque yo soy alguien que obedece tu palabra y obedece tus mandamientos. No podemos venir delante del Señor alegando eso, porque somos seres pecadores. Nadie puede justificarse delante de Él. Y el salmista entendía eso a la perfección. Y en el versículo 3
Estamos en el Salmo 143 y vamos a leer ahora el versículo 3 y 4. En esos versículos podemos entender como la condición en la que se encontraba el salmista. Miren lo que dice: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Versículo 4. Y mi espíritu se aflige dentro de mí, está desolado mi corazón. Podemos entender, como les decía al inicio, que es una oración como la que muchos de nosotros elevamos delante del Señor en un momento de angustia. Porque el versículo 4 específicamente nos dice de que el salmista se siente afligido, se siente angustiado, puede decir la versión Reina Valera de 1960. Pero es lo mismo, estamos afligidos o angustiados, es lo mismo. Y lo que tenemos que hacer cuando estamos en esa condición, la palabra de Dios también nos da un consejo, nos da la solución. Miren lo que dice Santiago, si ustedes me pueden acompañar ahí desde sus casas. Santiago capítulo 5 y versículo 13. Santiago capítulo 5 y versículo 13. Miren lo que dice. Empieza con una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ahora yo podría hacer esa misma pregunta y podría decirles ahí, desde sus casas, levanten sus manos los que estén afligidos. Entonces la palabra del Señor nos da un consejo y que pareciera simple o casi nada, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que sí es muy relevante. ¿Está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. Ahí la respuesta. Pareciera muy simple, pareciera una respuesta quizá tajante, simple, sin gracia. Pero el problema es que no hemos entendido bien la oración. Porque el cristiano actual está tan acostumbrado a declarar, a decretar, a convocar, qué sé yo, ¿verdad? Un montón de ritos, ¿verdad? Y de cuestiones que se han levantado dentro del cristianismo. Se ha dejado a un lado la oración. Y entonces en vez de eso lo que hacemos es declarar, ¿verdad? Inconscientemente lo hacemos cuando estamos de rodillas delante del Señor y nosotros pensamos que estamos orando. Nosotros pensamos que estamos pidiéndole al Señor, ¿verdad?, en oración, cuando lo que estamos haciendo es otra cosa. Porque lo que hacemos, declarar, ¿verdad?, decretar, ordenar, atar, muchas veces eso no es la voluntad de Dios y no estamos haciendo una oración. Y la palabra de Dios lo que nos dice es, si está alguno afligido, bueno, haga oración. No dice declare, decrete, ordene, ate, desate, sino que dice que haga oración. Y es eso lo malo que se ha metido en las iglesias, que se ha metido en los cristianos, que tenemos ese hábito o mal hábito de pensar de que vamos a recibir las cosas de parte de Dios por estar declarando. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, visité una iglesia que todos los hermanos que estaban ahí se les había enseñado a decir, cuando les preguntaran ¿qué tal, hermano, cómo está?, se les había enseñado a decir súper maravillosamente bien, ¿verdad?, en victoria, ¿verdad?, glorioso, ¿verdad?, etcétera. Se les había enseñado a responder así. Y cuando yo entendí por qué hacían esto, era porque un hijo de Dios no puede andar, ¿verdad?, cabizbajo, en derrota, débil, desanimado. Y es verdad, el hijo de Dios tiene que ver que con Dios lo tenemos todo, a pesar de que materialmente las cosas no vayan bien, familiarmente. Pero si tenemos al Señor, estamos en completo gozo. Pero el problema que se había metido es que
pensando que solamente por decirlo con mi boca es súper maravillosamente bien, me encuentro en victoria. Y pensar que solo porque lo estamos diciendo con nuestra boca, lo estamos declarando con nuestra boca, automáticamente nosotros vamos a estar en victoria. Y no es así. Lastimosamente no funciona así. El Señor quiere que nosotros, aparte de que hagamos una oración, Él quiere ordenar nuestras vidas. Él quiere santificar nuestras vidas, purificar nuestros corazones, y eso lo vamos a ver más adelante. Porque no se trata solamente de pedirle al Señor en oración: Señor, enséñame tu voluntad. Hay una condición en la cual que Dios quiere que nosotros lleguemos delante de Él a orar, a interceder, a clamar, a rogar por nuestras vidas. Entonces no se trata solamente de declarar, ¿verdad? Y decir: yo me encuentro en victoria. Y muchas veces en el área familiar estamos teniendo derrota. Muchas veces en el área laboral, ¿verdad? O en cualquier área, ¿verdad? Que ustedes lo puedan visualizar, estamos teniendo derrotas. Porque no es de declarar, no es de decir: yo declaro, ¿verdad?, que mi familia, ¿verdad?, va a servirle al Señor, va. No, hermanos. Es de mostrarle con el ejemplo a la familia cómo servirle al Señor. Y a través del ejemplo ganarse al esposo, a la esposa, o a los hijos, o a los padres incluso, porque hay jóvenes que están luchando también por sus padres. Pero así es, hermanos. David estaba afligido, lo leímos en el Salmo 143, y regresamos al Salmo 143. Les dije que íbamos a estar meditando específicamente en el Salmo. Leímos en el versículo 4 que decía que él está afligido o angustiado. Y esa condición, dice Santiago, que nos tiene que llevar a orar. Pareciera fácil, como les digo, pero no hemos aprendido a orar muchas veces. Hace poco, es triste ver esto, pero un familiar, cuando venimos acá como grupo familiar, ¿verdad?, y oramos, se le entrega la oración a un familiar. Y es increíble que a pesar de que hay años congregándose en la iglesia, no puede hacerse muy bien una oración. Tropezamos, nos ponemos nerviosos, y no hay manera, ¿verdad?, en la cual nosotros podamos articular bien las palabras para hacer una oración. Y muchas veces eso es por falta de práctica. Por lógica entendemos de que es porque no oramos. A pesar de que llevamos mucho tiempo en la iglesia, bastante tiempo congregándonos, e incluso sirviendo al Señor. Pero así es, hermanos. Así es como vamos a aprender. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos enseñe su voluntad a través de la oración, no de la declaración. Amén. Quiero que continuemos con el versículo 5 y versículo 6. Bueno, vamos a seguir leyendo hasta el 7. Miren lo que hace el salmista después de estar afligido y de alzar una oración al Padre. Él dice, versículo 5: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Y ahí, vamos a llegar hasta ahí por el momento. Pero quiero que pongamos mucha atención lo que dice el versículo, cosas que el salmista hizo. Dice que él se acordó de los días antiguos. Meditaba en todas las obras, dice, de las manos del Señor. Y dice que reflexionaba también en las obras de las manos que eran del Señor. Es increíble, hermanos, que el Señor, que nosotros, como cristianos, se nos olvide muy pronto la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro pasado, o ya sea en nosotros o en nuestra familia incluso. Nosotros podemos ver
cómo es la obra de Dios de preciosa, cómo el Señor ha extendido sus manos muchas veces, cómo el Señor ha sanado de alguna enfermedad, cómo el Señor ha proveído para alguna situación. Y aún así, muchas veces nosotros venimos en tiempos actuales y nos encontramos afligidos, nos encontramos destrozados, por decirlo así, cuando si nosotros nos acordamos cómo eso ya lo habíamos vivido antes y el Señor nos sacó adelante, sería más fácil para nosotros. Y por eso es que el salmista menciona esto, porque cuántas veces David había sido librado de las manos de sus enemigos. Solo pongámonos a pensar eso. Muchas veces el Señor lo libró de las manos de sus enemigos. Solo recordemos cuando enfrentó quizás a su enemigo más difícil, que fue Goliat, cómo el Señor le dio la victoria sobre Goliat. El Señor es precioso y es poderoso, y Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Miren lo que dice el Salmo 22. Si retrocedemos un poquito al Salmo 22, es el versículo 4. Es otra oración que está haciendo David y va en conjunto a la oración que está haciendo en el Salmo 43. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 4. Salmo 22, 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. El salmista estaba consciente de que todos aquellos profetas, grandes siervos de Dios, habían sido librados de las manos de sus enemigos, de sus conquistadores, por el poder de Dios, por el precioso poder de Dios. Y de igual manera nosotros, esa es la invitación, hermanos. Memoria de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Principalmente cómo Dios nos rescató de Egipto, cómo Dios nos sacó de la tierra de esclavitud, hermano, en la que nosotros vivíamos. O sea, del mundo en el que nosotros nos encontrábamos perdidos. El Señor hizo un gran milagro al sacarnos de ahí y ponernos en la mesa que Él come, hermanos. Él come con nosotros, dice Apocalipsis, ¿verdad? Cena con nosotros cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Gloria a Dios por eso. Imagínense si empezamos por ahí, por ese milagro. El Señor es precioso. Todo lo que ha venido haciendo con nuestras vidas. Como dije, hay muchos que quizás que Dios los sanó de alguna enfermedad, que Dios los rescató, que Dios salvó alguna propiedad, ¿verdad? Y se lo atribuimos al Señor y sabemos de que fue el Señor. Y por eso hagamos memoria, reflexionemos. Hace poco un compañero me decía, hermano en Cristo también, que somos casi de la misma edad. Él me decía que desde hace momento, desde hace tiempo, él está escribiendo en un cuaderno. Escuchen bien, hermanos, porque yo creo que lo voy a tomar de ejemplo. Y muchos de los jóvenes que me están escuchando también, y también los hermanos adultos. Está escribiendo en un cuaderno todas las cosas en las cuales Dios le ha ayudado, en las cuales Dios ha intervenido, ha metido su mano, se ha glorificado en su vida. Las está escribiendo. Y dice que no las está escribiendo solamente por escribirlas. Las está escribiendo por dos razones. Para recordarla lo que Dios ha hecho en su vida y para transmitírselo a sus hijos. Para decirle, para contarle a sus hijos cuando sean pequeños, ¿verdad? Vayan creciendo. El Señor me ayudó en esta situación. El Señor me puso su mano en esta circunstancia. Cuando yo estaba afligido en este momento, el Señor intervino y me ayudó. ¿Verdad? Qué grandísima idea, hermanos. Porque la palabra del Señor así nos dice, ¿verdad? Que los hijos les planten las palabras por todos lados, ¿verdad? Incansablemente. Y esa es una buena manera, ¿verdad? Contándole a los hijos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque el Señor ha hecho muchas cosas. Y sería bueno que los anotáramos. Pero el salmista reflexionaba. El salmista meditaba en aquellas obras que había hecho el Señor en él. Pero no solamente en él, sino que en nuestros antepasados, ¿verdad? Lo que había hecho en Abraham, en Isaac y en Jacob. ¿Será que también habrá meditado en eso, verdad? Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y Moisés. Hermanos, meditemos en todo eso, porque todo eso es verdad.
todo eso nos edifica a nosotros y nos da fe de que tenemos un Dios poderoso. Y hablando de eso, hermanos, sobre que Dios, cuando se le presenta a Moisés, Él le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué a Dios le plació que lo conocieran así? ¿Por qué Dios quiso presentarse como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es porque Él quiere, hermanos, que nosotros entendamos que de la misma manera que Él caminó con Abraham, con Isaac y con Jacob, de esa misma manera Él quiere caminar con nosotros. De esa misma manera Él va a ir dirigiendo nuestros pasos. Él va a ir enseñándonos por dónde tenemos que ir, mostrándonos su voluntad con ellos. Hermanos, nuestro Dios, el Dios que nosotros tenemos, es el mismo que tuvo Abraham, que tuvo Isaac y que tuvo Jacob. Gloria al Señor por eso, hermanos. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos en su casa pueden decir gloria a Dios por eso. Porque no tenemos cualquier Dios, hermanos. Es que solamente hay un Dios, y el problema es que nosotros vemos que lo que Él hizo en el Antiguo Testamento con estos siervos no lo puede hacer con nosotros. No puede dirigir nuestras vidas como lo hizo con ellos. Y la verdad, hermanos, es que Él está dispuesto. Y Él nos dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y fíjense que hay algo muy lindo en esa frase, hermano. En esa verdad. Es que Él no dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de verdad. Recordémonos que Dios le cambia el nombre a Jacob. Porque, pues sí, Jacob, el Dios de Jacob. Es como que el Dios del mañoso, del tramposo, ¿verdad? El Dios del malía, del no redimido. Y eso nos debe de dar a nosotros más esperanza. Porque Dios, nuestro Dios, es aquel Dios que nos lleva de ser Jacob a ser Israel. Él quiere ser nuestro Dios aun cuando estemos en nuestra condición de Jacob, y llevarnos a ser Israel. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, quiere mostrarnos su voluntad, quiere darnos un revestirnos de la nueva naturaleza que es de Cristo, hermanos. Amén. Qué precioso eso, hermanos. Cuando el salmista reflexiona en todo lo que Dios ha hecho en su vida y en los padres de la fe, él cobra ánimo. Y miren, su oración empieza a cambiar. Su oración empieza a ser diferente. Es que, hermanos, cuando nosotros estamos clamando y orando al Señor, y nosotros traemos a presencia de Dios todas las obras que Él ha hecho en nuestras vidas, nuestra oración va a cambiar. Nuestra oración tiene que cambiar, tiene que ser diferente delante de Dios. Miren cómo continúa. Nos quedamos en el versículo 8. Siempre el Salmo 143. Háceme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Versículo 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Miren, hermanos, el salmista, empieza a entender de que aquí lo que tienen que hacer es entender el camino que Dios marque. Es que eso es lo importante, hermanos, de cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, es que vivamos conforme su voluntad, que Él nos muestre su voluntad, nos enseñe su voluntad para vivir conforme a su voluntad. Yo sé que hay muchas iglesias, muchas predicaciones en las cuales nos enseñan a que debemos de cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos, ¿verdad? Nuestra voluntad, en otras palabras, es lo que nosotros debemos de cumplir. Incluso he visto predicaciones que se titulan, ¿verdad? El Señor, 7 pasos o algo así, para que el Señor nos ayude a cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos. Y por supuesto, el Señor nos ayuda, nos impulsa, ¿verdad?, a cumplir nuestras metas. Pero algo más importante que eso, que debemos de entender,
es que hacer la voluntad de Dios, a vivir conforme en la voluntad que Dios trace. Y muchos utilizan la historia de José, que dicen que Dios cumplió los sueños de José. Y si nos detenemos, hermanos, en esa historia, Dios no cumplió los sueños de José. Dios cumplió sus sueños, los sueños que Él había puesto en la vida de José. Y es eso exactamente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que no estorbar nuestras vidas, estorbar nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños, para plantar Él sus sueños, su voluntad en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque cada uno de nosotros experimente eso, que Dios venga y nos estorbe. Nosotros tenemos planeado ser esto. Nosotros tenemos planeado ser esto, ¿verdad? Muchos de los jóvenes pueden estar estudiando para ser tal profesional en un futuro. Pero de igual manera, le hemos preguntado al Señor, hemos ido delante del Señor para saber si es esa la voluntad de Él, si es eso lo que Él quiere. Sino que nos estorbe, que Él venga a Él y nos estorbe y nos muestre su voluntad. Eso debería ser lo ideal, porque eso es lo que Él hizo en la vida de José. A lo mejor José, él quería ser pastor de ovejas, ¿verdad? El sueño que él tenía era tener un gran rebaño, quizás, ¿verdad?, de ovejas. ¿Qué sé yo? Pero indiscutiblemente no eran los sueños que Dios plantó en él. A José ni siquiera se le pasaba por la mente eso. Pero el Señor así es, vino y estorbó y le mostró sus planes. Y José creyó. Entonces Dios lo tomó y cumplió sus sueños en la vida de José. Y eso es lo que el Señor... El salmista entiende eso. Y en el versículo 8 le dice, hazme saber el camino por donde ande. Muchos de nosotros tenemos caminos y tenemos planes. Pero si no me equivoco, el Proverbios 14:12 dice de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, o derechos, o correctos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Saben cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? Es que Él tiene su omnisciencia. Él conoce lo que pasó hace millones de años, lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar dentro de muchos años. Él conoce todo eso y nosotros no, hermano. Nosotros no conocemos. Entonces, hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos. No, yo voy a seguir en esto porque esto no es nada malo. Yo no le estoy haciendo ningún mal a nadie con esto. Yo estoy haciendo un bien incluso. Estoy ayudando a las personas. Esa es la manera en que nosotros podemos pensar y podemos decir, no, este camino es recto. Este camino está bien delante de Dios. Pero su fin puede ser de muerte, porque nosotros no conocemos el futuro. No conocemos si realmente ese camino no nos va a corromper. Pero el Señor sí. El Señor sí conoce que ese camino nos va a llevar a la perdición. Que ese camino nos va a llevar a darle la espalda al Señor. Entonces el salmista mejor dice, enséñame, hazme saber el camino por donde ande. Que sea el Señor quien marque el camino, la senda en la cual yo debo de moverme. Y no yo, porque yo me puedo equivocar. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Ven cómo esta oración tan simple que eleva el salmista tiene tantas riquezas en ella, que nosotros podemos aprender, nosotros podemos entender acerca de Dios. Y es importante que tomemos esta oración, hermanos, porque el salmista dice en la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él conocía los anhelos más profundos de Dios. Él conocía los deseos de Dios. Y por eso es que sus oraciones, hermanos, deben ser tomadas como ejemplo para nosotros, si deseamos tener un corazón que entienda el corazón de Dios. Amén. Y para ir ya terminando esta oración, el versículo 10 es en el cual hemos centrado el tema de esta prédica, que es enséñame a hacer tu voluntad. Como les decía, una cosa es que el Señor nos enseñe su voluntad, pero otra cosa es que hagamos su voluntad. Pero el salmista acá
Él pide que le enseñe a hacer su voluntad. Podemos entender que él ya conocía la voluntad de Dios. Lo único que estaba pidiendo es hacerla, cumplirla, a caminar, a andar en esa voluntad preciosa de parte de Dios. Y muchos de nosotros igual, ya conocemos cuál es la voluntad de Dios. Hay una voluntad general para el cristiano, pero muchas veces también hay una voluntad específica. Y muchas veces ya conocemos esa voluntad de Dios. Ya sabemos cuál es esa voluntad de parte de Dios, pero nos está costando. Se nos está dificultando hacer la voluntad de Dios. Pero el salmista, él entiende eso y lo pide. Y él dice, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Estas palabras parecen cualquier cosa, hermanos. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, tú eres mi Dios, le estamos diciendo que no hay nadie fuera de Él. Nuestro corazón está libre de todo ídolo. Queremos servirle solamente a Él. Queremos obedecerle solamente a Él. Queremos hacer su voluntad porque queremos honrarle a Él. Porque tú eres mi Dios, le dice el salmista. Por eso enséñame a hacer tu voluntad. Porque no tengo nadie más quien se gane el deseo de mi corazón, nada más que tú. Gloria a Dios por eso. Y termina diciendo la oración. Vamos a terminar en este versículo. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria al Señor, hermanos. Cualquiera de los que me está oyendo puede surgir la pregunta, porque a mí también me surgió esta pregunta. Podemos preguntarnos, ¿cómo entonces hacer la voluntad de Dios? Porque una cosa es que pues sí, el Señor nos diga que tenemos que andar en su voluntad y hacer su voluntad. Pero otra cosa es hacerla, cumplirla. Y creo, hermanos, que también para los que se preguntan cómo entender la voluntad de Dios o cómo saber la voluntad de Dios, la misma palabra, hermanos, nos responde. La misma palabra nos da la salida o la respuesta a este interrogante. Yo creo que hay dos, es un binomio, ¿verdad?, en el cual nos ayuda a entender principalmente la voluntad de Dios y a hacerla. Y es tan importante, yo enfatizo a todos los que me están oyendo, busquemos la voluntad de Dios, entendamos la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Que sea Él quien nos estorbe, como lo hizo con José, como lo hizo con todos los siervos que están en esta bendita palabra. Ellos tenían sus planes, pero el Señor vino y les mostró sus planes a estos siervos. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, lo primero que podemos saber, hermanos, cómo podemos ejercer la voluntad de Dios nos dice el Salmo 138. Si nosotros retrocedemos 5 capítulos atrás, podemos ver en el versículo 6, cuando el salmista le dice, enséñame. Cuando uno le dice a otra persona, enséñame, por ejemplo, veo a mi hermano Leo, ¿verdad?, que sabe mucho de música, y yo vengo y le pregunto a mi hermano Leo, le digo, enséñeme a tocar tal instrumento. No voy a venir yo de una manera altiva. Si yo vengo de una manera altiva y le digo, hermano Leo, enséñeme a tocar guitarra porque, pues si usted sabe, y su deber como cristiano es enseñar, ¿verdad? A lo mejor el hermano Leo se disguste, se moleste un poco. El hermano Leo no lo haga de una manera grata, ¿verdad? Y fíjense que el Señor de igual manera nos ilustra y nos dice en el Salmo 138, versículo 6, principalmente nos dice que Jehová es excelso, o sea, que es grande. Y porque es grande, dice, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si yo estoy lejos de una persona, del hermano Leo, por ejemplo, yo le digo que me enseñe a tocar guitarra, es muy difícil que él me enseñe, ¿verdad? Si estamos a muy buena distancia. Pero si estamos cerca, es mucho más fácil que Él me atienda. De igual manera el Señor, hermanos.
el orgullo, la altivez, que nosotros seamos altivos, hermanos, y vengamos delante del Señor en oración, con una manera altiva. Muchas veces, como les decía, el declarar, el decretar, muestra orgullo en nuestro corazón. Y que nosotros vengamos de esa manera delante del Señor, solo muestra que nosotros venimos exigiendo y no orando. Entonces, el Señor se ve distante de los que son orgullosos, pero los que son humildes Él los atiende. Y fíjense, hermanos, que muchas veces el Señor no va a contestar nuestra oración por eso, fíjense. El Señor no va a contestar nuestra petición por la manera en la cual nosotros llegamos delante de Él. Hay un momento en que los fariseos, los escribas, los ancianos del templo, cuando nuestro Señor Jesucristo, ustedes se recordarán, Él le da vuelta, ¿verdad?, a todos los mercaderes que estaban dentro del templo, ¿verdad?, y los saca con un palo, ¿verdad?, para que ellos no blasfemaran el templo de Dios, porque dice que mi casa será llamada casa de oración a las naciones, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Si ustedes se recuerdan esa historia, salen los escribas y los ancianos del templo y le preguntan a Jesús, le hacen una petición y le dicen: ¿tú con qué derecho haces todo esto? ¿Quién te crees, verdad? Parafraseando lo que se dice, ¿quién te crees tú para hacer esto? Y fíjense lo que les dice nuestro Señor Jesucristo, porque ellos llegaron de una manera altiva, hermano. Nuestro Señor Jesucristo les dice: si ustedes me responden esto que les voy a preguntar, yo también les voy a responder su petición. Y el Señor es precioso, hermanos. El Señor es muy gracioso hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ellos no le responden, ¿verdad? El Señor le dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? El bautismo de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Era del cielo o era de Dios o era de los hombres? Les pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se ponen a pensar, ¿verdad? Y si lo meditan, lo discuten entre ellos, ¿verdad? Y llegan a la conclusión en no darle la respuesta, porque si le decían que sí, les iba a decir por qué no se bautizaron entonces, por qué no lo atendieron. Pero si le decían que no, toda la gente que era seguidora de Juan se les iba a tirar encima, ¿verdad? Entonces le dijeron: no te responderemos, le dijeron. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo: pues yo tampoco. Muy gracioso, hermanos, ¿verdad? Porque así trabaja nuestro Señor. Así trabaja nuestro Dios. Cuando nosotros llegamos de una manera altiva, buscando respuesta de parte de Dios, nosotros, ¿qué? ¿Verdad? Muchas veces también el Señor nos responde con un interrogante, ¿verdad? ¿Y tú por qué no te has acercado más a mí? ¿Por qué tú no lees más mi palabra? ¿Por qué tú no te congregas? ¿Por qué tú no ofrendas al Señor, ¿verdad? Lo que es su parte. ¿Por qué tú no ayudas, verdad? Cuando el Señor nos responde eso, nosotros: bueno, Señor, es que yo no te pregunté eso. Entonces el Señor tampoco: yo tampoco te voy a responder entonces. Y qué precioso, hermanos, es el Señor. Porque eso nos muestra, hermanos, que debemos de aprender más de Él. Porque Él era manso y humilde de corazón, dice la palabra de Dios. Él, todo lo que hacía, había un acto de humildad de parte de Él. No era arrogancia. No se movía a través de la arrogancia, sino que a través de la humildad. Gloria a Dios por eso. El Señor es precioso. El Señor es grande, hermanos. Y seguimos leyendo, hermanos, en Santiago 4. Si me acompañan a Santiago, capítulo 4. Amén. Santiago 4, versículo 8. Necesitamos hacer algo para que el Señor nos atienda. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren cómo llama Santiago, ¿verdad?, a las personas que lo oyen.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestro corazón. Fíjense que dice dos cosas que tenemos que entender cuando nos tenemos que acercar a Dios. Es que, hermanos, orar no es tan simple. Podemos pensar de que hay que orar es que solamente articular palabras delante de Dios, y no es eso. Por eso es que Santiago también dice de que cuando oréis, oran mal, ¿verdad? Dios no los escucha porque oran mal y piden bajo su carne, los deseos de su carne, ¿verdad? Bajo su concupiscencia. Y entonces tenemos que hacer una oración eficaz. Tenemos que llegar hasta el corazón del Señor. Saber cómo tocar el corazón del Señor. Y lo principal es a través de la humildad. Nos acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Pero qué quiere decir eso que nos acerquemos a Dios? ¿Quiere decir que solamente vamos a arrodillarnos y vamos a hablar delante de Él? No, hermanos. Él nos dice cómo es que nos tenemos que acercar a Dios. Dice, bueno, los que están bajo pecado, ¿verdad? Los que son dominados por el pecado, limpiar nuestras manos. Limpiemos nuestras obras que hacemos. Las manos nos hablan de las obras que nosotros hacemos. Limpiemos nuestras obras del pecado. Y me llama más la atención lo otro. Los de doble ánimo. Los que son de que no, es que no hay que ir a la iglesia, no hay que leer tanto la Biblia, ¿verdad? Es que no hay que orar mucho, ¿verdad? Es que a veces puedo, a veces no puedo, a veces quiero, a veces no quiero. Eso es lo que caracteriza el de doble ánimo. Hoy quiero, mañana no quiero. Entonces a eso le dice el Señor, purificar nuestro corazón. Hay otra versión que dice unificar, ¿verdad? O sea, ya, de verdad, lleguemos a una unidad en el corazón y no estemos divididos. No estemos pensando que yo quiero estar aquí, pero también quiero estar allá. No hay que ser fríos. No hay que gavilar entre dos pensamientos. Hay que estar en el Señor, purificando nuestros corazones. Entonces así es como se llega al Señor. Así es como nosotros entendemos la voluntad. Vamos a entender la voluntad de Dios y vamos a llegar a hacer la voluntad de Dios. Amén. En Romanos, si me acompañan a Romanos, ya para ir finalizando. Romanos 12 es un versículo que ya lo conocemos. Romanos 12:2. Miren lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, de que Dios nos enseñe su voluntad para andar en ella. Y esa voluntad, nos dice Pablo, hermanos, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, con mucha más razón la debemos de procurar. Con mucha más razón tenemos que ir delante del Padre buscando la voluntad de Dios, porque es buena. Él es omnisciente, Él tiene omnisciencia, Él conoce lo que va a pasar. Él conoce que esta decisión me puede por donde Él me va a llevar, hermanos, ahí no voy a salir perjudicado. El Señor conoce, hermanos. El Señor sabe por dónde nos va a llevar. Pero principalmente nos dice algo, que renovemos nuestro entendimiento, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. Que no nos conformemos al siglo actual. Hermanos, hay tantas modas. La corriente de este mundo está arrastrando a muchos cristianos, a muchas iglesias. Pero la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos, que no tengamos el molde de este siglo, de esta era, de este mundo, sino que nos renovemos el entendimiento. Y sepamos que la voluntad de Dios es mucho mejor, hermanos, que la voluntad del mundo, que el mundo nos puede ofrecer, que los deseos que el mundo nos puede ofrecer. Es mucho mejor la voluntad de Dios. A tal punto, hermanos, que nosotros leemos en Jeremías 29:11, si quieren búsquenlo o solamente anótenlo, que la versión que nosotros tenemos, la Reina Valera, dice los pensamientos
Jeremías 29:11. Pero cuando vemos otras versiones, por ejemplo la Dios habla hoy, la versión de las Américas, la NBI, dicen: los planes que tengo acerca de vosotros son planes de bienestar. Esos planes, traduzcamos la palabra planes por la voluntad, ¿verdad? La voluntad que yo tengo para ustedes, los objetivos, las metas, los sueños que yo tengo para ustedes son de bienestar, son de bien y no de mal. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Ahí el hermano que está poniendo los textos, ¿verdad? Lo pueden leer. Pueden ver que, hermanos, que traduzcamos la palabra pensamiento, ¿verdad? Por planes, por voluntad. Y entendamos que la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, es de bienestar, es de bien y no de mal. Y termina diciendo ese versículo para darnos el fin que esperamos. Para darnos un futuro y una esperanza, dice otra versión. Entonces, el Señor no es maligno, Él es benigno. Él solo piensa en hacer el bien. Y eso es lo que Él hace, el bien. El que hace el mal o el que es maligno es Satanás, hermano. Él solamente concibe la maldad y en hacer la maldad. Pero nuestro Dios no. Por eso es que Él dice que sus pensamientos, que sus planes son de bienestar. Son de bien para nuestras vidas y no de mal. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y esto lo estoy leyendo, hermanos, porque para que nos animemos y nos metamos de lleno a la voluntad del Señor, que pidamos al Señor que nos muestre su voluntad. Más cuando estamos a punto de tomar decisiones muy difíciles, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Decisiones que pueden costar la vida o el alma de nuestra descendencia, de nuestra familia. Esas decisiones tienen que ser tomadas en la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor por eso, hermanos. Y ya para terminar, solamente que les dije que les iba a dar dos áreas, ¿verdad? Dos consejos en los cuales nosotros podemos buscar siempre la voluntad de Dios. Que podemos anhelar siempre y vamos a encontrar siempre la voluntad de Dios. Y una nos terminaba diciendo el versículo 10 del capítulo 143 del Salmo. Decía: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se mueve solamente en verdad. Miren lo que dice Juan 16:13. Si ustedes me ayudan si me acompañan, perdón, al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 16, cuando nuestro Señor Jesucristo habla que va a venir el Espíritu Santo. (16:13) dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, el versículo 13, Él, el Espíritu Santo, los guiará hacia toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Imagínense qué increíble es que tanto el Espíritu Santo como nuestro Señor Jesucristo se sujetan a la voluntad de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Él estaba orando en el huerto de Getsemaní, Él dice: Señor, hágase tu voluntad, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo dice también que Él hablará, dice, no de lo suyo, ¿verdad?, de su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? Lo que oyere del Padre, hermanos. También se sujeta a la voluntad de Dios. Qué precioso eso, hermano. Que si tanto el Hijo como el Espíritu se sujetan a la voluntad de Dios, con mucha más razón nosotros debemos de sujetarnos a la voluntad de Dios, hermanos. Pero lo que yo quería decirles es que el Espíritu Santo, hermanos, es
es también parte esencial en esto, porque Él nos va a guiar hacia toda verdad. El Espíritu Santo no nos va a guiar a la mentira, no va a hacer que caigamos en la mentira, que caigamos en la voluntad de este mundo, sino que lleguemos a la voluntad del Señor, hermanos, hacia toda verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Entonces hasta ahí, hasta esa verdad nos va a llevar el Espíritu Santo. Amén. Y no confundamos el bautismo en el Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Si nosotros ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo, gloria a Dios, hermanos. Pero tenemos que seguir buscando más y más del Espíritu Santo. Seguir llenándonos más del Espíritu Santo, que Él nos siga guiando más hacia toda verdad, que nos siga convenciendo de pecado, justicia y de juicio. Así dice la palabra, hermanos, que Dios da de su Espíritu sin medida. Dice. Hay otra versión que dice que el Padre nos da de su Espíritu desbordadamente, ¿verdad? O desmedidamente. Entonces, pidamos el Espíritu Santo. Pidamos que nos llene más y más del Espíritu Santo. Miren, hermanos, de lo que dice 2 de Corintios 3 y el último versículo, si no me equivoco. Ya para ir terminando, hermanos. 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando en cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? De nuestro Señor. Como por el Espíritu del Señor. O sea, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, hermanos, hasta llegar a la imagen de nuestro Señor. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahí lo pueden leer, hermano. Hay otra versión que me agrada más. Dice que mediante más acción y acción del Espíritu Santo, más nos vamos asemejando al Señor. ¿Y qué es así, hermano? Si nosotros pensamos de que el Espíritu Santo era solamente cuando lo recibimos en el bautismo del Espíritu Santo y ya estuvo, ya no más. Ya tenemos el Espíritu Santo y ya estuvo. No, hermano. Él da de su Espíritu sin medida, dice la palabra de Dios. Y que mediante más accionemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, más nos vamos asemejando a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es muy importante para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Amén. Y lo último, hermanos, es 2 de Timoteo 3, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así, hermanos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos al Espíritu Santo, hermanos, que nos ayuda y nos guía hacia toda verdad para entender la voluntad de Dios. Y por otro lado tenemos la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, que es útil, es viva y eficaz. Y es inspirada por Dios para que podamos ser enseñados, para que podamos ser redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Es que si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, no tenemos que ir a otro lugar que no sea la palabra de Dios. Ahí nosotros vamos a centrar nuestra mirada, nuestro espíritu, nuestro corazón en la palabra de Dios, y ahí el Señor nos va a mostrar cuál es su voluntad. El Señor nos va a decir cuál es esa voluntad que Él tiene para nuestras vidas y cómo hacerla también, ¿verdad? Porque el Señor es precioso, porque el Señor, en la palabra encontramos muchos mandamientos o estatutos, órdenes que el Señor nos da para que nosotros andemos en ellos, ¿verdad? Y el Señor es precioso, ¿verdad? El Señor se molesta muchas veces en especificarnos cómo debemos de hacer ese mandato de parte de Él, ¿verdad? Como por ejemplo cuando dice que para ofrendar, hermanos, ¿verdad? Él nos viene y nos enseña y nos dice que si alguien va a ofrendar, pero tiene alguna riña contra su prójimo, contra su hermano, ¿verdad? Primero vaya y arregle esa situación y después presente lo que es del Señor. Dice, así es el Señor, así es la palabra de Dios. Específica muchas veces lo que debemos hacer
o lo que no debemos de hacer por otro lado. Entonces vayamos a la palabra. Busquemos al Espíritu Santo y les garantizo, hermanos, que vamos a vivir en la voluntad de Dios. Les garantizo, hermanos, que vamos a entender, a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y a fluir en ella, porque eso es lo que Él quiere. Como dije, algo tan impresionante, hermanos, tanto el Hijo como el Espíritu se sujetan a su voluntad. ¿Quién nos creemos nosotros para no sujetarnos a esa voluntad preciosa que ya vimos que es buena, es agradable y es perfecta? Y que esos planes que Él tiene para nuestras vidas son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Gloria al Señor por eso, hermano. Gloria a Dios. Glorifico el nombre de Dios, hermanos. Gracias a ustedes por estar conectados y atender la palabra de Dios. Esta es la palabra que el Señor me daba. Es una oración, pareciera simple la oración que el salmista alza, pero es una oración que contiene mucho. Es una oración que nos enseña mucho, porque vimos que orar no es decretar, hermanos. No vamos a llegar delante del Señor decretando, porque eso al final refleja orgullo. Y cuando venimos delante del Señor, tenemos que venir con humildad. Y tenemos que venir también conscientes de que somos pecadores y de que necesitamos que Él nos purifique, que Él nos unifique nuestro corazón y nos limpie de todo nuestro pecado, de las obras de nuestras manos que no tengan pecado. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, hermanos. Yo sé que hay muchas situaciones difíciles que algunos hermanos puedan estar atravesando. Y quizás han visto bendición de parte de otros hermanos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Motivo a que los que han podido estar ayudando a otros hermanos sigan haciéndolo, ¿verdad? Materialmente, ¿verdad? Recordemos a la iglesia primitiva, ¿verdad? Que se desgastaba, todos ellos. Lo que ellos tenían no lo consideraban de sus pertenencias, sino que todo lo tenían en común, dice la palabra de Dios. Es que Dios nos ayude, Dios nos quiere llevar a ese nivel de fraternidad, ¿verdad? De comunión como hermanos. Así que continuemos ayudando, continuemos bendiciendo, ¿verdad? Aquellos hermanos y diferentes situaciones, hermanos, que se pueden presentar. Los hermanos que están en Estados Unidos también, ¿verdad? Oren mucho por Estados Unidos. No sabemos que Dios tenga preparado, ¿verdad? Sabemos de que ha sido el país más afectado del mundo, pero siguen pasando cosas, ¿verdad? Siguen pasando disturbios, diferentes tipos de actos ilegales, ¿verdad? Y perversos que están pasando en Estados Unidos, y hay que orar, ¿verdad? Tenemos que orar mucho. Tenemos que pedirle al Señor de que nuestras naciones puedan pertenecerle a Él. Solo Dios y su misericordia pueden ayudarnos, porque van a venir momentos más difíciles, van a venir momentos más complicados, hermano. Y los que están sirviendo a Dios allá en Estados Unidos tienen que estar muy preparados para eso. Tienen que discernir los tiempos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que lo que hemos aprendido, hermano, que nos dé humildad, que nos muestre esa voluntad preciosa. Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno. Gracias te damos, Cristo precioso, porque tú eres el que nos enseñó primeramente a pedir la voluntad de Dios, a que la voluntad de Dios se haga tanto aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Y pedir esa voluntad, Señor preciosa, principalmente en nuestras vidas. Nosotros venimos, Señor, reconociendo que no te merecemos, reconociendo que sin ti nada somos, Padre eterno, reconociendo, Dios poderoso, que tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro precioso Salvador, Señor, reconociendo que sin ti, Señor, nosotros estaríamos perdidos, Señor, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias te damos, Señor Jesús. Te pedimos, Padre eterno, Señor, que nos ayudes a trabajar nuestra humildad, porque sabemos que la humildad se va desarrollando, Señor. Se va desarrollando, Padre eterno, Señor, y vamos destruyendo nuestro orgullo, Padre. Vamos, Padre Santo, disminuyendo, Padre Santo, nuestro orgullo, Señor.
Porque delante de ti no podemos venir, Señor, con un corazón altivo, porque tú lo miras de lejos, ya lo vimos en tu palabra. Tú miras de lejos, Señor, a todo aquel que se presenta delante de ti con un corazón altivo. Más al humilde lo tienes de cerca. Entonces nosotros queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos buscarte, Señor, a ti. Gracias, Padre Santo. Queremos permanecer en ti, Señor. Enséñanos de tu humildad, Padre, porque tú dijiste, aprended de mí, que soy manso y humilde. Queremos aprender, Señor, de tu humildad, Señor Jesús. Padre Santo, queremos entender tu voluntad, Señor, así como el salmista. El salmista pedía que le enseñaras a hacer su voluntad, tu voluntad, Señor Jesús. De igual manera nosotros, Señor, queremos entenderla primeramente, Señor. Queremos conocer esa preciosa voluntad que tú tienes, Señor. Esa voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Y posteriormente queremos hacerla, Señor. Queremos cumplir esa voluntad preciosa. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Queremos ir a tu palabra, Señor. Señor, que mis hermanos que me están viendo y oyendo, Señor, que de igual manera desde sus casas puedan buscar más el Espíritu Santo. Ese Espíritu precioso, Señor, que tú dijiste que nos acompañaría hasta el fin del mundo. Que no nos dejarías solos, Padre Santo. No nos dejarías huérfanos. Tenemos una compañía, Señor, y esa compañía es la de tu Espíritu Santo, que nos ayuda, Señor, que nos va transformando de gloria en gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llénanos más, Señor. Porque sí dice tu palabra que tú das de tu Espíritu sin medida, Señor. Entonces llena más nuestra copa hasta que rebose, Padre eterno. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendigo a todos mis hermanos que me oyen. Bendigo, Señor, las decisiones que van a tomar, que se hagan en tu voluntad. Bendigo a los hermanos que me escuchan en Estados Unidos, Señor, o que me escucharán posteriormente allá en Estados Unidos, Señor. Dale sabiduría, Padre eterno, Señor. Que les dé sabiduría, Señor, para entender los tiempos primeramente y para proteger a los suyos, Señor. Para advertirle a los suyos, Señor, de que tu visitación está cerca, Señor Jesús. Te lo suplicamos, Padre eterno. Te suplicamos, Padre Santo, que las personas puedan entender tu llamado, Dios. Que las personas puedan entender tu llamado. Te lo pedimos todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios, hermanos. Que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.